Mi prometida estaba obsesionada con tener strippers en su despedida y empecé a dudar de nuestra boda. Cuando Sofía empezó a hablar sobre su despedida de soltera, honestamente pensé que sería algo normal. Un viaje corto con amigas, bebidas, música, quizá alguna fiesta exagerada típica de ese tipo de eventos. Nada fuera de lo común. Nunca fui particularmente celoso ni controlador, así que desde el inicio intenté mantenerme relajado con todo el tema. El problema fue la forma en que empezó a obsesionarse específicamente con una sola cosa, strippers. Y no hablo de comentarios casuales o bromas entre amigas. Hablo de una fijación real. Constante. Extraña. Todo empezó meses antes de la boda. Al principio eran pequeñas indirectas. Vídeos en TikTok sobre despedidas salvajes, comentarios tipo una vez en la vida, bromas diciendo que quería despedirse bien de la libertad. Honestamente al inicio me reía porque asumía que era humor exagerado de redes sociales. Pero mientras más avanzaba el tiempo, más seria parecía ponerse con el tema. Lo peor fue que empezó a mencionarlo prácticamente en todas las conversaciones relacionadas con la boda. Si hablábamos de invitados, terminaba diciendo algo sobre la despedida. Si hablábamos del viaje de luna de miel, otra vez salía el tema. Incluso sus amigas empezaron a bromear constantemente frente a mí sobre la gran noche que Sofía estaba planeando. Y honestamente ahí fue donde empecé a sentirme incómodo de verdad. Porque ya no parecía simple emoción por una fiesta. Parecía que estaba esperando específicamente la oportunidad de cruzar ciertos límites antes de casarse. Una noche finalmente le pregunté directamente por qué era tan importante para ella tener strippers en su despedida. Y honestamente la respuesta que me dio me dejó muchísimo peor. Se rió primero, como si estuviera haciendo una pregunta ridícula, y luego dijo algo que se quedó pegado en mi cabeza desde entonces: es una experiencia que quiero vivir antes de atarme al matrimonio. Atarme. Esa palabra me golpeó rarísimo. Porque aunque intentó decirlo en tono de broma, había algo detrás que no sonaba bien. Como si realmente viera el matrimonio más como el final de una libertad que como una decisión que ambos estábamos tomando felices. Intenté hablarlo tranquilo. Le dije que honestamente me incomodaba bastante cómo estaba enfocando todo el tema, especialmente porque parecía muchísimo más interesada en esa fiesta que en muchas otras partes de la boda. Pero en lugar de intentar entenderme, se molestó. Empezó a decir que yo estaba exagerando, que era inseguro y que todas las mujeres tenían derecho a divertirse antes de casarse igual que los hombres. Y sí, entiendo perfectamente el argumento. El problema no era solo la existencia de strippers. Era la intensidad con la que parecía necesitar específicamente esa experiencia antes de comprometerse completamente. Lo peor vino después, cuando una noche escuché accidentalmente una conversación entre ella y una de sus amigas mientras hablaban de la despedida. Y honestamente creo que ahí fue donde empecé a sentir verdadero miedo sobre lo que realmente estaba pasando dentro de su cabeza. Porque escuché claramente a Sofía decir algo que todavía no puedo sacarme de encima: después de casarme ya no voy a poder hacer ciertas cosas, así que quiero aprovechar ahora. Escuchar esa frase me dejó completamente helado. Porque una cosa es bromear sobre una despedida de soltera exagerada, y otra muy distinta es hablar del matrimonio como si fuera una especie de límite que necesita aprovechar antes de perder libertad. Honestamente creo que desde ese momento algo empezó a romperse dentro de mí lentamente. Porque ya no podía dejar de pensar en la forma en que Sofía estaba viendo todo esto realmente. Intenté convencerme de que probablemente estaba exagerando otra vez, que quizás solo era humor entre amigas. Pero mientras más recordaba el tono en que lo dijo, peor se sentía. No sonó como una broma. Sonó como alguien intentando justificar algo internamente. Después de eso empecé a notar muchísimas cosas que antes había querido ignorar. Sofía prácticamente vivía pendiente de organizar esa despedida. Hablaba más emocionada de los strippers y del descontrol que esperaba esa noche que de la propia boda algunas veces. Incluso empezó a seguir cuentas absurdamente específicas en redes sociales relacionadas con despedidas salvajes, bailarines y fiestas privadas. Y honestamente cada vez me sentía más incómodo viendo cómo algo que supuestamente debía ser una simple celebración se estaba convirtiendo en una especie de fantasía obsesiva para ella. Finalmente decidí sentarme a hablar seriamente otra vez. Esta vez sin bromas ni intentando sonar relajado para evitar discusiones. Le dije directamente que me preocupaba muchísimo la forma en que estaba enfocando todo esto. Que honestamente sentía que no estaba buscando solo divertirse, sino experimentar algo antes de casarse porque veía el matrimonio como una pérdida. Y la reacción que tuvo me dejó todavía peor. Porque en lugar de tranquilizarme, prácticamente confirmó mis miedos. Me dijo que era normal sentir curiosidad por ciertas experiencias antes de comprometerse para toda la vida. Curiosidad. Esa palabra me dio una sensación horrible.
Porque ya no estábamos hablando solo de una fiesta simbólica. Estábamos hablando de alguien que parecía obsesionada con vivir fantasías específicas justo antes de casarse. Lo peor fue que empezó a compararme constantemente con novios tóxicos que no dejan divertirse a sus parejas. Y honestamente eso me frustraba muchísimo porque estaba evitando completamente el punto real. Nunca le dije que no podía salir, bailar o celebrar. El problema era la forma enfermiza en que parecía necesitar cruzar ciertos límites antes de sentirse lista para casarse. Y entonces pasó algo que terminó destruyéndome la cabeza completamente. Una noche dejó su teléfono desbloqueado sobre la cama mientras se bañaba y honestamente ni siquiera estaba buscando nada. Pero apareció una notificación de una de sus amigas que inmediatamente me dejó helado. El mensaje decía: relájate, lo que pase en la despedida se queda ahí, cara condescendiente. Sentí literalmente cómo se me revolvió el estómago leyendo eso. Porque por primera vez ya no eran solo frases ambiguas o interpretaciones mías. Ahora había otras personas alrededor actuando como si todos entendieran perfectamente que esa noche podía cruzar límites importantes, menos yo. Y honestamente creo que ahí fue donde empecé a preguntarme algo muchísimo más grave que simples inseguridades sobre una despedida de soltera. Empecé a preguntarme si realmente estaba a punto de casarme con alguien que veía la fidelidad como una restricción que necesitaba disfrutar antes de aceptar. Después de ver ese mensaje ya no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Porque una cosa es intentar confiar en tu pareja aunque algo te incomode, y otra muy distinta es sentir que literalmente todos alrededor saben algo que tú estás intentando negar. Y honestamente creo que esa fue la peor parte de todo esto. La sensación constante de estar viendo señales clarísimas mientras Sofía seguía actuando como si yo fuera el problema por sentirme incómodo. Esa noche prácticamente no dormí. No dejaba de pensar en la frase de su amiga: lo que pase en la despedida se queda ahí. Porque nadie habla así sobre una simple fiesta inocente. Esa frase implica límites que ya esperan cruzar. Y mientras más vueltas le daba en la cabeza, más enfermo me sentía emocionalmente. Al día siguiente decidí hablarlo otra vez, pero esta vez fui muchísimo más directo. Le conté exactamente lo que había visto y le pregunté sin rodeos qué demonios estaban planeando realmente en esa despedida. Honestamente esperaba enojo, sí. Pero no esperaba la reacción que tuvo. Porque en lugar de tranquilizarme o aclarar las cosas, inmediatamente explotó diciendo que había invadido su privacidad y que estaba demostrando exactamente por qué algunas mujeres sienten que necesitan vivir cosas antes de casarse. Escuchar eso me dejó completamente frío. Porque prácticamente estaba justificando su obsesión usando mis dudas como excusa. Y lo peor fue que mientras más discutíamos, más empezaban a salir cosas horribles que honestamente creo que llevaba guardando desde hacía tiempo. En un momento literalmente me dijo que tenía miedo de arrepentirse en el futuro si sentía que nunca vivió ciertas experiencias antes del matrimonio. Arrepentirse. Esa palabra me golpeó durísimo. Porque por primera vez entendí algo que llevaba meses ignorando: Sofía no estaba entrando al matrimonio con tranquilidad ni ilusión. Estaba entrando sintiendo que estaba renunciando a cosas que todavía deseaba experimentar. Y honestamente no creo que exista peor forma de empezar una vida juntos que esa. Lo más enfermizo fue que incluso después de decir todo eso seguía intentando hacerme sentir tóxico por preocuparme. Decía que yo quería controlar lo que hacía, que todas las mujeres fantaseaban con despedidas locas y que el problema era mi inseguridad. Pero ya no podía dejarme manipular tan fácilmente. Porque mientras la escuchaba, algo dentro de mí empezó finalmente a aceptar una verdad horrible: una persona realmente lista para casarse no necesita obsesionarse con aprovechar antes de perder libertad. Y entonces pasó algo que terminó destruyendo completamente la poca paz mental que todavía me quedaba. Días después, mientras estábamos cenando con algunas amigas suyas hablando otra vez de la despedida, una de ellas soltó una frase creyendo que era graciosa. Dijo: bueno, mientras no te enamores del stripper antes de la boda todo bien. Todas se rieron. Todas. Incluso Sofía. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue la forma en que respondió después. Porque sonrió y dijo algo que me dejó completamente vacío por dentro: por eso mejor hacerlo antes de firmar. Y honestamente creo que en ese instante algo dentro de mí empezó a preguntarse seriamente si todavía quería casarme realmente con ella. Después de esa cena ya no pude volver a ver la despedida de soltera como una simple fiesta. Porque honestamente el problema ya no eran los strippers. El problema era todo lo que Sofía estaba diciendo alrededor de eso. Las frases sobre arrepentirse. Las bromas constantes sobre hacer cosas antes de firmar. Esa sensación enfermiza de que veía el matrimonio más como una limitación que como una decisión feliz. Y mientras más intentaba ignorarlo, peor se sentía todo. Empecé a notar algo todavía más incómodo después de eso.
Sofía parecía disfrutar muchísimo haciéndome sentir culpable por incomodarme. Cada vez que intentaba hablar seriamente del tema terminábamos exactamente igual, yo cuestionando si realmente estábamos viendo el compromiso de la misma forma y ella acusándome de inseguro o controlador. Y honestamente creo que esa fue una de las cosas que más me desgastó emocionalmente. Porque llega un punto donde empiezas a preguntarte si de verdad estás exagerando, aunque en el fondo algo dentro de ti siga gritando que todo esto está mal. Lo peor vino unos días después cuando accidentalmente escuché otra conversación entre ella y sus amigas por videollamada. Ni siquiera estaba intentando escuchar. Entré al departamento y apenas llegué a la puerta escuché claramente mi nombre. Me quedé quieto unos segundos sin hacer ruido y honestamente desearía no haber escuchado nada de lo que vino después. Una de sus amigas le preguntó si de verdad pensaba portarse bien en la despedida. Y la respuesta de Sofía me destruyó completamente por dentro. Porque se rió y dijo, tampoco voy a llegar a la boda siendo una santa. Todas volvieron a reírse. Y honestamente creo que en ese instante algo terminó de morir dentro de mí emocionalmente. Porque ya no sonaba como fantasías tontas o bromas exageradas. Sonaba como alguien coqueteando activamente con la idea de cruzar límites antes de casarse. Entré al cuarto inmediatamente después de eso y el ambiente cambió por completo apenas me vieron. Sofía intentó actuar normal, pero honestamente ya estaba cansado de fingir que no entendía lo que estaba pasando. Le pregunté directamente delante de todas si realmente pensaba engañarme durante su despedida de soltera. El silencio que quedó después fue horrible. Porque nadie respondió inmediatamente. Y honestamente esa pausa me dijo muchísimo más que cualquier explicación posterior. Finalmente Sofía explotó diciendo que estaba completamente obsesionado y paranoico. Que todo eran bromas entre amigas y que yo estaba convirtiendo algo divertido en un drama absurdo. Pero mientras hablaba, ya no podía dejar de notar algo importantísimo, jamás negó claramente nada. Nunca dijo jamás haría algo así. Nunca dijo no tienes nada de qué preocuparte. Todo giraba siempre alrededor de que yo estaba exagerando la situación. Y ahí fue donde finalmente entendí algo que llevaba demasiado tiempo evitando aceptar, el verdadero problema no era la despedida de soltera. El verdadero problema era que ya no confiaba realmente en la persona con la que estaba a punto de casarme. Y honestamente creo que no existe peor señal que esa antes de una boda. Esa noche prácticamente no hablamos después de la discusión. Sofía se encerró en el cuarto diciendo que estaba cansada de mis inseguridades y yo terminé sentado solo en la sala intentando entender cómo demonios habíamos llegado a este punto semanas antes de nuestra boda. Y honestamente creo que ahí fue donde finalmente dejé de obsesionarme solamente con la despedida y empecé a ver algo muchísimo más grande. Porque el problema real ya no era si iba a pasar algo con un stripper o no. El problema era que la mujer con la que iba a casarme parecía completamente incapaz de entender por qué todo esto me estaba destruyendo emocionalmente. O peor, si lo entendía y simplemente no le importaba tanto. Durante los días siguientes el ambiente entre nosotros se volvió horrible. Frío. Distante. Y mientras más se acercaba la despedida, más emocionada parecía ella, mientras yo me sentía peor. Honestamente creo que esa diferencia fue lo que terminó rompiéndome definitivamente por dentro. Porque mientras yo estaba cuestionando seriamente si debíamos casarnos, Sofía seguía enfocada en la fiesta como si fuera el evento más importante de todo el matrimonio. Lo peor vino 2 noches antes de la despedida. Estábamos cenando prácticamente en silencio hasta que finalmente le pregunté algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Le pregunté directamente si realmente quería casarse o si simplemente sentía presión por hacerlo después de tantos años juntos. Y honestamente creo que esa fue la primera vez donde vi algo de miedo real en ella. Pero no respondió inmediatamente. Bajó la mirada unos segundos antes de decir algo que me dejó completamente vacío. Me dijo que sí quería casarse conmigo, pero que también sentía que nunca vivió ciertas cosas porque nuestra relación empezó muy joven. Escuchar eso me destruyó muchísimo más de lo que esperaba. Porque confirmó exactamente lo que llevaba meses sintiendo. Sofía no estaba entrando al matrimonio sintiéndose plena y segura. Estaba entrando sintiendo que todavía había experiencias afuera que deseaba demasiado como para ignorarlas. Y honestamente creo que no existe peor base para construir un compromiso de por vida. Lo más duro fue que incluso después de decir eso seguía sin entender por qué me afectaba tanto. Me repetía que fantasear o querer vivir una noche loca no significaba que no me amara. Pero ya no podía separar las cosas en mi cabeza. Porque mientras más hablábamos, más entendía algo horrible. Sofía veía la fidelidad y el compromiso como restricciones que necesitaba aceptar, no como decisiones que realmente deseaba abrazar tranquilamente. Y entonces pasó algo que terminó de destruir completamente lo poco que quedaba de mi tranquilidad.
Esa misma noche, mientras ella dormía, su teléfono empezó a vibrar constantemente sobre la mesa. Honestamente no quería revisarlo. Ya estaba agotado mentalmente de toda esta situación. Pero entonces apareció una notificación en pantalla que me dejó completamente helado. Era una conversación grupal de la despedida y el mensaje visible decía, confirmado entonces, los strippers se quedan toda la noche cara de diablo. Sentí literalmente como se me revolvía el estómago otra vez. Porque por primera vez entendí algo todavía peor, ya ni siquiera me preocupaba exactamente lo que pudiera pasar en esa despedida. Lo que realmente me aterraba era darme cuenta de que probablemente estaba a punto de casarme con alguien que todavía sentía curiosidad por una vida donde yo no era suficiente. Esa noche casi no dormí. Y honestamente creo que fue porque por primera vez dejé de intentar convencerme de que todo esto era solamente inseguridad mía o una exageración causada por estrés preboda. Porque llega un punto donde las señales empiezan a acumularse demasiado. Las frases sobre aprovechar antes de casarse. Las bromas constantes sobre la última noche de libertad. La obsesión enfermiza con vivir ciertas experiencias antes de atarse. Todo empezaba a apuntar exactamente hacia el mismo lugar. Y lo peor era que mientras más intentaba hablarlo con Sofía, más parecía molestarle mi incomodidad que la posibilidad de perder completamente mi confianza. La mañana de la despedida de soltera fue una de las cosas más raras que he vivido. Ella estaba emocionada de una forma que honestamente jamás le había visto ni siquiera durante muchas partes importantes de nuestra boda. Se levantó temprano, pasó horas arreglándose, hablando con sus amigas, riéndose constantemente mientras organizaban detalles de la fiesta. Y mientras la observaba moverse por el departamento, sentí algo horrible creciendo dentro de mí lentamente, la sensación de que ya no era realmente el centro emocional de su futuro como siempre creí. Porque mientras yo llevaba semanas cuestionándome si estábamos listos para casarnos, ella parecía completamente enfocada en una sola cosa, esa despedida. Lo peor fue escucharla bromear otra vez sobre despedirse bien de la libertad mientras se maquillaba frente al espejo. Honestamente creo que ahí fue donde algo dentro de mí terminó de romperse. Porque por más que intentara racionalizarlo, ya no podía ignorar cómo veía realmente el matrimonio. Para ella no parecía sentirse como una decisión tranquila de construir algo conmigo, parecía sentirse como el final doloroso de otras posibilidades que todavía deseaba demasiado. Antes de salir intenté tener una última conversación seria. Una conversación real. Sin peleas. Sin sarcasmo. Sin intentar quedar como el novio relajado que no se afecta por nada. Le dije directamente que todavía estaba a tiempo de decirme la verdad si realmente tenía dudas sobre casarse. Que prefería enfrentar una verdad horrible antes de firmar algo que debía ser para toda la vida. Y honestamente creo que esa fue la primera vez en muchísimo tiempo donde Sofía dejó completamente de actuar defensiva. Se quedó callada varios segundos mirando al suelo antes de responder. Y entonces dijo algo que honestamente terminó destruyéndome completamente por dentro. Me dijo que me amaba, pero que una parte de ella todavía sentía miedo de cerrar etapas sin haber vivido ciertas experiencias. Cerrar etapas. Otra vez esa sensación horrible de que el matrimonio para ella no representaba construir algo conmigo, sino renunciar a otras vidas que todavía deseaba explorar. Le pregunté directamente si realmente quería casarse o si simplemente estaba avanzando porque todo ya estaba planeado y era más fácil seguir adelante que detenerlo ahora. Y honestamente creo que esa fue la primera vez donde vi confusión real en ella. No culpa. No arrepentimiento. Confusión. Como alguien que sí ama a la persona frente a ella, pero no lo suficiente como para dejar de mirar constantemente hacia afuera preguntándose qué más podría vivir. Y en ese instante entendí algo devastador. Sofía probablemente sí me amaba. Pero no de la forma tranquila y segura que necesitas para compartir una vida entera con alguien. Porque una persona realmente lista para casarse no vive obsesionada con experimentar fantasías antes de firmar. No habla del compromiso como una jaula de la que necesita despedirse correctamente antes de entrar. Y lo peor fue que incluso después de decirme todo eso todavía esperaba que simplemente confiara ciegamente mientras seguía emocionándose más por su despedida de soltera que por la boda misma. Ahí fue donde finalmente tomé la decisión más dolorosa de toda mi vida. Cancelé la boda. No porque creyera necesariamente que iba a acostarse con un stripper esa noche. Honestamente en ese punto ya ni siquiera importaba exactamente qué iba a pasar en esa despedida. El verdadero problema era muchísimo más profundo que eso. El problema era que ya no podía casarme con alguien que veía el compromiso como una pérdida constante de libertad y no como una elección feliz. La conversación después fue horrible. Sofía llorando, diciéndome que estaba destruyendo años de relación por inseguridades absurdas. Sus amigas llamándome exagerado y controlador. Incluso algunos familiares diciendo que estaba reaccionando demasiado fuerte por una simple despedida de soltera.
Pero honestamente, después de todo lo que escuché durante semanas, entendí algo importantísimo: una persona realmente lista para compartir su vida contigo no debería hacerte sentir que necesita vivir una última libertad antes de aceptarte completamente. Meses después todavía me duele muchísimo todo lo que pasó porque la amaba de verdad. Pero también entendí algo que probablemente me salvó de cometer el peor error de mi vida: el matrimonio no debería sentirse como una renuncia amarga a otras posibilidades. Debería sentirse como la decisión tranquila de la persona con la que realmente quieres quedarte.